Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza y seré quien modera la mesa titulada Memoria histórica, legado cultural y construcción del nacionalismo, perteneciente al programa de maestría en territorio y memoria histórica. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. El doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez, maestro y doctor en Historia por el Colmex y licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la historia cultural y política de la lectura, los discursos e imaginarios en la Nueva España y el México decimonómico. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas. Su investigación de doctorado fue publicada por el Colmex. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. También está con nosotros el doctor Evaristo Arcos Miranda, quien es doctor en Ciencias en Desarrollo Rural en el Colegio de Posgraduados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su experiencia en el ámbito laboral se enfoca en la docencia en instituciones de educación superior, en áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias sociales, humanidades, olvido social, campesinado y educación. También agradecemos su presencia. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. En el minuto 8 voy a levantar la mano para que identifiquen el sonido. Esto significa que ya estamos por terminar el tiempo y solamente cuentan con 2 minutos adicionales para ir cerrando. Si escuchan nuevamente la mano es porque ya es tiempo de parar la presentación. Vamos a iniciar entonces con nuestra mesa con la estudiante Alejandrina Chávez Ramírez, que presentará su trabajo titulado Volver a las raíces, memoria histórica y legado prehispánico del pueblo originario de San Mateo, Tlaltenango. Adelante, por favor. No te escuchamos, Alejandrina. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a todos los docentes que compartieron sus conocimientos durante el transcurso de la maestría, en especial al doctor Saúl Alejandro. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a todos los docentes que compartieron sus conocimientos durante el transcurso de la maestría, en especial al doctor Saúl Alejandro García, director del trabajo terminal, a la doctora Araceli Mendieta Ramírez y a la doctora Norma Angélica Rico Montoya del Comité Asesor por las aportaciones que realizaron al proyecto de investigación que lleva por título Volver a las raíces, memoria histórica y legado prehispánico del pueblo originario de San Mateo Tlaltenango. Iniciamos por el contexto. San Mateo Tlaltenango es un pueblo originario ubicado al poniente de la Ciudad de México. Su historia prehispánica ha sido poco documentada y permanece fragmentada en diferentes fuentes. A pesar de su riqueza cultural, la historia de los primeros habitantes no está claramente difundida. La transmisión oral y la memoria comunitaria ha sido clave para preservar saberes. Sin embargo, existe un vacío histórico que ha debilitado la identidad cultural local. La idea de este proyecto surge ante esa ausencia.
Este proyecto busca reconstruir esa memoria desde un enfoque académico y comunitario. Mi interés nace tanto por la inquietud personal como por la observación de prácticas comunitarias que reflejan un pasado profundo, pero desconectado del relato histórico-social. A partir de este contexto se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo puede el análisis de fuentes históricas y de enfoques teóricos como el nuevo institucionalismo y la memoria colectiva contribuir a reconstruir la historia prehispánica de Zamatotlatenango ante una discontinuidad histórica sobre sus primeros habitantes y al fortalecimiento de su identidad cultural? Esta pregunta nos guía en todo el proceso de investigación y recuperación de la historia. Muchas veces se habla de Coajimalpa como una zona de transición, sin considerar que hay pueblos originarios con historia propia. Este proyecto es importante porque pretende llenar un vacío histórico a través del análisis de fuentes históricas, de la reconstrucción de la historia prehispánica fragmentada, el rescate de una memoria colectiva invisibilizada, la revaloración del pasado desde una comunidad y el fortalecimiento de la identidad cultural. Para lograr los objetivos, el objetivo general es rescatar y reconstruir la historia prehispánica del pueblo originario de Zamatotlatenango a partir del análisis de fuentes históricas, enfoques teóricos como el nuevo institucionalismo y la memoria colectiva, con el fin de fortalecer la identidad cultural y la continuidad del proceso histórico local. Las teorías claves que nos van a ayudar a este objetivo general es el nuevo institucionalismo de North, la memoria colectiva de Halifax y la cultura de Thompson. Para lograr el objetivo general, nos planteamos algunos objetivos específicos, como son identificar las fuentes históricas de los procesos migratorios hacia el poniente del periodo posclásico, identificar los grupos que habitaron el territorio, su cosmovisión y formas de vida como expresiones institucionales formales e informales, interpretar la estructura social que dieron cohesión al tejido comunitario prehispánico a través de conceptos de memoria colectiva, comprender la omisión del pasado prehispánico y cómo afecta la narrativa identitaria del pueblo. Además, se propone vías de su recuperación. El marco teórico está sustentado en dos enfoques: el nuevo institucionalismo en su vertiente histórica, que permite analizar la evolución de las estructuras sociales a lo largo del tiempo, el papel que juegan las instituciones en la organización y transformación de las sociedades. Desde esta perspectiva, el estudio de la historia de Zamatotlatenango no se reduce a una reconstrucción cronológica de hechos, sino que busca comprender cómo las instituciones han configurado la identidad del pueblo desde el periodo prehispánico. El nuevo institucionalismo permite identificar los vacíos o discontinuidades que marcan momentos de ruptura o pérdida de la memoria colectiva. En este sentido, resulta necesario incorporar el enfoque de la memoria social de Halifax, quien sostiene que la memoria colectiva es una construcción social que se transmite y transforma dentro de grupos específicos. Sin embargo, cuando una comunidad desconoce parte de su historia, como es el caso de la etapa prehispánica de Zamatotlatenango, se produce una fractura en su narrativa identitaria, que puede ser recuperada mediante procesos de recuperación histórica a través de la revisión de investigaciones actuales, como las de Contreras Esquivel, Morgante Sainz, Ray Carr y Rebecca Holmes, además del análisis de un elemento clave para dicha recuperación, como lo es el Códice Coajimalpa, un documento pictográfico del siglo XVII que registra, entre otros aspectos, la llegada del pueblo originario al poniente del Valle de México. Resulta fundamental para construir los procesos de poblamiento y reafirmar la pertenencia histórica del pueblo a una raíz prehispánica. El diseño metodológico se estructuró a partir de enfoque cualitativo, porque se ha desarrollado a partir de las aportaciones de diversos filósofos e investigadores que destacan la importancia de la subjetividad, la experiencia y la interacción humana, conceptos que resultan especialmente pertinentes para los objetivos de este proyecto. Por cuestión de tiempo, solo voy a enunciar a los autores: Corona y Lisboa, Hernández, Fernández y Baptista, Husler, Edgar Morin y Freire. El Códice Coajimalpa o Códice Teacholoyan de Coajimalpa es un documento colonial redactado por escribas indígenas en la última década del siglo XVII. Está conformado por 26 hojas.
Se conserva en el Archivo General de la Nación y está inscrito en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO desde 1997. En el códice relata una asamblea de notables que reafirma límites territoriales y pertenencia de comunidades como son San Pedro Coajimalpa y San Mateo Tlatenango, entre otros. El códice menciona explícitamente a San Mateo Tlatenango como una de las comunidades pertenecientes a una asamblea solemne donde se delimitan tierras y se reafirma la pertenencia colectiva indígena sobre el territorio. En él, San Mateo Tlatenango no aparece como un asentamiento aislado, sino como parte de una red territorial y cultural indígena con derechos reconocidos desde tiempos prehispánicos y reafirmados en la época colonial. La revisión bibliográfica y documental, la lectura, relectura, el análisis de contenido y el análisis de categorial dieron como resultado preliminar la siguiente información. De acuerdo con Contreras, los asentamientos en el territorio de San Mateo Tlatenango atravesaron por dos procesos. El primero fue por el pueblo otomí. Wright-Carr, a partir de fuentes primarias como Buenaventura, Clavijero, Sagún, entre otros, permiten comprender la profundidad cultural del pueblo otomí asentado en lo que hoy es San Mateo Tlatenango. Lejos de una visión simplista que equipara sencillez con atraso, la organización social de los otomíes muestra un modelo comunitario basado en relaciones horizontales y en la valoración del conocimiento, la edad, el género y la habilidad individual en lugar de jerarquías estrictas o acumulaciones de poder. Su cosmovisión, centrada en la armonía con la naturaleza y el respeto hacia todos los seres vivos, contrasta fuertemente con visiones extractivistas modernas y plantea una relación con el entorno profundamente ética y espiritual. Esta conexión se refleja en su forma de vida autosuficiente, que privilegiaba la subsistencia antes que la acumulación, y en su visión del territorio no como propiedad, sino como una entidad viva, sagrada y vinculada al equilibrio colectivo. El hecho de que haya nombrado este espacio Tlaltenango, lugar en la Tierra Madre, no es una simple anécdota lingüística, sino un testimonio del valor simbólico y sagrado que otorgaban al lugar. Este dato nos invita a repensar la historia del territorio desde las voces originarias, reconociendo la continuidad simbólica de su legado frente a los procesos de colonización y transformación urbana. El segundo proceso, de acuerdo con Contreras, fue el de los coyoacanenses. Rebecca Horn, Morgante y Sáenz aportan una visión compleja y matizada del origen de Coyoacán, al destacar su carácter multiétnico y el papel de los procesos históricos como migración, la conquista y la alianza en su formación. Esta perspectiva rompe con la idea de un origen homogéneo o lineal y subraya la riqueza cultural que se generó a partir del mestizaje indígena anterior a la dominación mexica. Además, es relevante el señalamiento de un sistema institucional formal que, aunque no respondía a los cánones occidentales de escritura legal, cumplía funciones normativas claras en la organización comunitaria. Este conocimiento de formas propias de institucionalidad prehispánica invitan a repensar los criterios con los que históricamente se ha medido la civilización o el progreso en contextos indígenas. Finalmente, el surgimiento de linajes que buscaron legitimarse refleja una estrategia política propia de las sociedades mesoamericanas, donde el prestigio y la continuidad del poder no se desligaba de la historia local ni de la identidad territorial, por lo que nos desafían a reconstruir la historia, las estructuras políticas indígenas como sistemas complejos y legítimos por propio derecho. Gracias. Agradecemos la participación y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones con el doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, doctor, todo bien. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecer en conjunto a las autoridades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos por permitirme estar aquí con ustedes, a ustedes estudiantes, compañeros, colegas, que me permiten hacer aunque sea unos pequeños comentarios a sus trabajos, y pues de entrada pues aplaudirles el esfuerzo a todos y a todas por estos trabajos justamente. Alejandrina, gusto saludarte. Pues bueno, ya habíamos tocado este tema, habíamos partido de algunas ideas,
pero me parece interesante la justificación que tú pretendes dar a la hora de exponer este trabajo de justamente, y me gustó el título, ¿no? Volver a las raíces, memoria histórica y legado prehispánico del pueblo originario de San Mateo Tlaltenango, perdón. Me parece pues importante en unas épocas tan difíciles como esta, pues esta idea justamente de recuperar la memoria de estos pueblos originarios y todo lo que ello implica. Sin embargo, sí quisiera que pusieras a consideración con tal vez las reservas que pudieras tener respecto de mis ideas, es justamente replantearte lo que te dicen las fuentes que estás tomando, lo que te dicen estas ideas y tratar de ser, porque yo lo veo así, es mi consideración, repito, no involucrar los sentimientos dentro de estas circunstancias. Digo, de entrada, es evidente que este es un proyecto, no estás desarrollando todo el trabajo, pero me interesa mucho saber qué es lo que te motivó a hacerlo. No sé si tú eres justamente habitante de esa zona, te llamó la atención trabajarlo, y pues el amor al terruño pues te lleva a ello, pero pues es importante cuestionarse lo que estamos haciendo y lo que leemos. Por ejemplo, hace rato mencionabas el significado del nombre de Tlaltenango, y yo me quedé pensando y creo que no es correcto, porque hasta donde tengo entendido, lo que en todo caso significa es en los muros de la tierra, o algo así como tierra amurallada, o sea, eso ya es otro sentido y da pauta pues justamente a entender que podría haber un error tal vez en en las fuentes o en la interpretación que se está haciendo. Por otro lado, es evidente, claro, que importantísimo es ese códice que tú mencionas, es un códice, pues, importante para el rescate de la memoria, ¿no? También la cuestión de que no sé qué tanto lo conozcan sus habitantes, que es particular, eso es interesantísimo, que conocieran justamente esta memoria escrita. Dices que es del siglo XVII, entonces ya es poscortesiano, ya es de la época de la conquista, y evidentemente pues con todo y lo que pudiera tener, llamémosle contaminación española, llamémoslo de una manera, interpretaciones españolas, pues sí, claramente lo que tú bien mencionas, pues sigue explicando pues una cuestión de territorialidad, de dominio, de vasallajes, sobre todo también, ¿no? Es muy importante eso como fuente. No sé, esto es una pregunta, no sé si también hay otras fuentes de este tipo de códices que pudieran ayudarte, servirte justamente para delimitar el trabajo, que por cierto, no me quedó, no, me tardé un poco justamente pensando en que no delimites bien el trabajo. Sí, San Mateo Tlaltenango, pues sí, sabemos dónde se encuentra, ¿no? Coajimalpa, pero sí sería prudente que pusieras eso en el título. Y esta es una pregunta sencilla, ¿no? Va más, es una pregunta más personal que nada. ¿Por qué no llegar tal vez hasta la época colonial, que justamente va a remarcar también un cambio, una transformación o una readaptación de lo que tú quieres hacer, ¿no? Que son las instituciones indígenas, en qué se convierte el pueblo de San Mateo Tlaltenango a lo largo de los años. Se convierte en pueblo tributario, se convierte en una república de indios, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí, no? Y eso es muy interesante también de plantearlo. A mí me parecería prudente, digo, tal vez lo harás en otra ocasión, pero me gusta, eso sería fantástico, ¿no? Justamente estudiar este balance de las instituciones indígenas, su conservación quizás hasta el siglo XIX, ¿no? Que tanto se continuaron, cómo se preserva al mismo tiempo con esas circunstancias la memoria histórica. También explicar cuáles son los problemas que actualmente pues tal vez haya en ese pueblo en cuanto a la preservación de la memoria, los avances de otras actitudes, otras actividades que tal vez están poniendo en peligro pues esta memoria, los usos y costumbres de estos pueblos. Pero bueno, esto solamente son unas mínimas consideraciones que, te repito, no le quitan
la calidad, no le restan la calidad de tu trabajo, sobre todo el interés que tú tienes en la difusión, en la investigación, difusión y preservación, pues precisamente de algo tan importante como es la memoria histórica de un pueblo, ¿no? Entonces, bueno, yo en este caso solamente también te recomendaría, si es posible, si te lo permiten tu director, tus asesores, que justamente, independientemente que tu texto esté delimitado precisamente a la época prehispánica, pues que revisaras justamente también otros libritos, particularmente a la doctora Dorothy Tang de Estrada, que ella ha hecho algunos mapas justamente sobre las delimitaciones de los pueblos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí te puedes encontrar algunos datos que te ayuden sobre el pueblo, tal vez es posible que lo pudieras encontrar, y que pues te pueden llevar justamente otras fuentes de la GENE, que es muy probable que las haya, o no sé incluso si haya fuentes en los mismos archivos, si es que los hay, del pueblo. Sería todo, Alejandrina. Muchísimas gracias por tu atención y ojalá algo de mis comentarios te sirva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar, por favor, con la participación del doctor Evaristo Arcos Miranda. Muchas gracias. Alejandrina, pues un gusto haber leído tu trabajo. Te comento que tu objetivo me parece, sobre todo el objetivo general, me parece muy acertado, me quedo con eso. Y pues felicidades también al doctor Saúl, ¿no?, que ha dirigido este trabajo y he tenido la oportunidad de trabajar con él. Aquí te comento algunas cuestiones. El manejo de Maurice Halbach que estás haciendo me parece acertado, sobre todo cómo lo retomas desde la memoria colectiva, que de hecho, si no mal recuerdo, ese es el título de su libro. Sin embargo, hay otros puntos que podrían servirte de este mismo autor, donde ancla lo que es esta parte de la memoria al territorio. Y bueno, hay un apartado que se llama La ciudad y sus rocas, si no mal recuerdo el nombre de este apartado, y creo que ahí hay mucha tela de la cual cortar para poder seguir nutriendo lo que es sobre todo esta vinculación de la memoria en cuanto al territorio. Dicho esto, hay otro pensador que ha realizado estas vinculaciones y cómo pues todo espacio está residido por una memoria, por un pasado, y que se termina impactando en el presente. Este autor es Pierre Nora, con su teorización de los lugares de memoria. Creo que esta territorialización o espacialización de la memoria podría serte útil para fortalecer esto, sobre todo porque estás pues recuperando la memoria de un lugar en especial. Ahora bien, cuando hablas de esta parte de la recuperación del legado histórico también como una necesidad, aquí hay una cuestión que podría serte de utilidad. Hay un pensador, Paul Ricoeur, quien habla de varios tipos de memoria, pero entre estos alude al deber de memoria, a la memoria obligada, y cómo de alguna forma esta se fundamenta en la noción de deuda. Entonces, cómo cuando se recupera este pasado se está cubriendo esa necesidad de la deuda que se le tiene al pasado. Asimismo, fundamentado esto, podría ayudarte también Walter Benjamin, Escuela de Frankfurt, en lo que sería su metáfora del ángel de la historia, la necesidad del tiempo presente de recuperar el tiempo pasado para comprenderse a sí mismo y al mismo tiempo seguir con esta dialéctica del tiempo, ¿no? Entonces creo que estos referentes teóricos podrían fortalecer un trabajo que a mis ojos ya es fuerte, pero podría sobre todo dar esta más la dimensión del tiempo. Entonces, bueno, hay otra cosa más. Aquí me queda un poco claro porque esto me pasó también el día de ayer, cuando se escucha la presentación, pues hay una brecha, un distanciamiento entre lo que se expone, ¿no? Pero sí te sugeriría esta cuestión de especificar los instrumentos de investigación. Aquí, a ver, déjame ver si tengo a la mano tu metodología. Sí. Bueno, aquí nos hablas del enfoque cualitativo, pero dentro del enfoque cualitativo, pues sería muy útil que nos digas cuál. La cita que nos hablas de Hernández Fernández me parece adecuada, sin embargo, puntualizar sobre todo qué metodología estás empleando.
En ese sentido, pues yo voy cerrando mis comentarios, un trabajo muy, muy grato de leer, sobre todo, bueno, porque se está centrando en un lugar en particular y, bueno, el legado de un pueblo indígena. Entonces, pues muchas gracias, espero pueda nutrir un poco esto tu trabajo y pues felicidades de antemano por abordar estas temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la retroalimentación de ambos y vamos a continuar con la participación del estudiante Tania Hernández Díaz, quien presentará su trabajo titulado Los festivales de la Asociación México-Japonesa, resignificando el territorio desde la interculturalidad crítica. Adelante, por favor. Gracias, un momento, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Presento el avance de investigación del segundo semestre, que se titula Los festivales de la Asociación México-Japonesa, resignificando el territorio desde la interculturalidad crítica. Si bien como introducción, bueno, sí hay una motivación personal, ya que hace algunos años precisamente yo me dedicaba a la organización de eventos de la cultura japonesa y entre dos de ellos fueron precisamente en la asociación, que me voy a referir también a ella como AMJ, la cual se ubica al sur de la ciudad, muy cerca de Barranca del Muerto, en la colonia Las Águilas. Y bueno, asimismo también se justifica mi interés, ya que en los últimos años ha sido muy popular este tipo de festivales, no solamente en la asociación, sino en diferentes partes de la Ciudad de México, los cuales se enfocan a la divulgación y promoción de la cultura japonesa en sus diferentes expresiones, ya sean populares y tradicionales. Esta investigación tiene como propósito también analizar qué es la japoneidad o lo japonés para diversos públicos asistentes a los festivales de la AMJ, con el fin de caracterizar este fenómeno. También considerando que las experiencias previas de los visitantes, su matriz cultural, la migración y la necesidad de entrelazar cosmovisiones son algunos factores que van a influir en la reconfiguración del territorio donde se realizan estos festivales, en este caso en la Asociación México-Japonesa. Y bueno, al tratarse de un espacio en el que convergen relaciones de interculturalidad, estas mismas coadyuvan a la reconfiguración del territorio y las cuales podrían no solo representar algunas relaciones que podríamos romantizar hacia lo japonés, sino también estar conscientes que podríamos visualizar algunas relaciones de tensiones que en algunos casos podrían presentar conflicto. Como objetivo me estoy planteando el comprender cómo los asistentes a estos festivales de la Asociación México-Japonesa conceptualizan lo japonés o la japoneidad, como anteriormente mencioné. A su vez resignifican su presencia en el territorio derivado de las experiencias previas que tienen estos visitantes a este tipo de festivales. Asimismo, también se busca visibilizar que estos festivales culturales no son solo una manera de transmitir ciertos conocimientos o expresiones culturales, ya sean populares, me refiero a la cultura pop japonesa, o bien tradicionales, sino también más bien entran en una lógica del consumo de experiencias, de industrias culturales y de soft power. Y bueno, me gustaría también enfatizar que la Asociación México-Japonesa es un referente dentro de la cultura precisamente japonesa y la comunidad en la Ciudad de México, ya que esta se fundó en 1960 después de la movilización de japoneses en diferentes partes de la República Mexicana. Finalmente se concentraron en la Ciudad de México y se les donó este terreno que está ubicado precisamente muy cerca de Barranca del Muerto, decidiendo construir la Asociación México-Japonesa, en donde se ubica el primer restaurante en su tipo en la Ciudad de México. Y bueno, asimismo también quiero recalcar que no solo se encuentra el restaurante, sino también la Cámara Japonesa del Comercio, un museo de manga, otro restaurante, y bueno, es centro de diferentes expresiones culturales, políticas y sociales dentro de la comunidad. Asimismo, me estoy fijando 3 objetivos específicos. El primero es identificar la relación social,
cultural y económica que los asistentes construyen en correlación con el territorio donde se llevan a cabo los festivales que realiza esta Asociación México-Japonesa. Como segundo objetivo específico, planteo explicar cómo el enfoque de la interculturalidad crítica, precisamente rescatando el concepto de Catherine Walsh, coadyuva a la caracterización y de la estructuración de las narraciones e imaginarios sobre el territorio. Y finalmente, como un tercer objetivo específico, planteo describir y contrastar de qué manera el público que asiste a estos festivales en la asociación construye y expresa su identidad tanto individual como colectiva. Y bueno, es importante enfatizar que este proyecto propone un enfoque analítico desde la interculturalidad crítica y también decolonial. Dentro del análisis estoy basándome en una estructuración de la festivalización, que precisamente estoy enfocada en tres aspectos, tanto de lo macro hasta lo micro. Dentro de lo macro estoy localizando algunas relaciones del soft power, en el cual entran las instituciones tales como la Embajada México-Japonesa y Fundación Japón, entre otras instituciones, que son las que normalmente apoyan este tipo de festivales en la asociación. La asociación meramente como el territorio donde se llevan a cabo este tipo de festivales y de relaciones interculturales y también de poder. Y finalmente a nivel micro, nivel de sentido y de la identidad individual. Y bueno, me gustaría recalcar por qué es importante realizar este tipo de investigación basada en una cita de Devesa y Báez. Y bueno, es que los festivales tienen una estrecha relación con el territorio donde se realizan. Asimismo, vienen condicionados por el territorio, por la historia y sus gentes, y por otra parte generan experiencias. Dentro del marco teórico, me gustaría compartirles muy brevemente y a grandes rasgos los ejes con los que estoy realizando la investigación. En primera instancia está el eje de las relaciones culturales, en las cuales estoy retomando el concepto de cultura, de Parek Biku, cultura material, interculturalidad crítica, de Catherine Walsh, por ejemplo. En un segundo eje, que es el de territorio, estoy retomando conceptos como espacio social y territorialidad simbólica. Y en un tercer eje, estoy retomando conceptos de la identidad colectiva y la identidad individual. Y bueno, este marco teórico está dirigido a la realización de una investigación basada en un paradigma interpretativo, lo cual me lleva a la metodología, la cual está enfocada en herramientas cualitativas, las cuales explico brevemente a continuación. Estoy utilizando, el propósito es utilizar dos herramientas metodológicas. La primera, la fotoelicitación, y en segundo plano, una cartografía social. Dentro de la fotoelicitación que retomé de la sociología clínica, estoy localizando dos perfiles, los cuales acuden normalmente a este tipo de festivales, que se realizan algunos en primavera, verano y otoño, los cuales llevan su nombre tanto en japonés como en español. Y voy a realizar esta fotolicitación en dos perfiles. El primero es el de origen mexicano y que han asistido a estos festivales de la Asociación México-Japonesa al menos en 2 ocasiones. Más bien, en más de 2 ocasiones han asistido. Y por otro lado está el segundo perfil, que son las personas que son descendientes de japoneses y que también han asistido en más de 2 ocasiones a estos festivales. Dentro del diseño de la entrevista, que es precisamente en una de las etapas en las que me encuentro, está basada en algunos tópicos, los cuales son los siguientes. En primera instancia, la idea de lo japonés. En segundo, las experiencias previas con elementos de la cultura japonesa. En tercero, la relevancia de la Asociación México-Japonesa en relación con la idea de lo japonés o la japoneidad. Y en último lugar, la influencia de lo japonés tanto en su identidad individual como colectiva. Y me gustaría también remarcar que precisamente estoy en la construcción de estas herramientas metodológicas y mi propósito es en los próximos festivales que precisamente se llevan a cabo en
verano, Natsumatsuri, y en agosto, Akimatsuri, empezar a realizar un mapeo y poder hacer el primer contacto con los posibles participantes y personas que contribuirán y serán los coautores de esta investigación para posteriormente comenzar a realizar las entrevistas y también la cartografía social. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, dándole la palabra al doctor Carlos Gustavo Mejía, por favor. Muchas gracias de nuevo. Tania, muy buenas tardes, gusto saludarte. Un gusto, gracias. Oye, pues muy interesante tu trabajo, bastante puntual y llamativo. Hay varias preguntas personales que bueno, no pretendo romper el protocolo, solamente es para saber un punto que me llama la atención es desde cuándo se están haciendo estos festivales, y que va de la mano, esa respuesta llevaría de la mano justamente a tu trabajo, de que a partir de eso tú te darías cuenta, si te pones a indagar más a este respecto, pues cómo se han dado estos cambios, estas resignificaciones en cuanto a la cuestión de la transformación del territorio, del imaginario colectivo que forma parte de ese contexto, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención. En términos prácticos, y pensando que no puedo hacerlo de otra manera, una disculpa como historiador únicamente, pues yo me atrevería quizás solamente como un pequeño aporte para ti, si lo quisieras tomar, una lectura que a mí me gusta mucho de Eric Hobsbawm, La invención de la tradición, que es justamente un trabajo, seguramente lo conoces, es un trabajo que precisamente trata de cómo a través de los tiempos, festivales como estos, fiestas, tradiciones, pues, que en la medida que uno va pensando que siempre han permanecido inmutables, pues no, por el contrario, van cambiando dependiendo de los contextos, dependiendo de las necesidades sociales, dependiendo llamemos algunas amenazas, llamémoslo así, algunas circunstancias que amenacen a la tradición de estos grupos que organizan este tipo de actos para justamente mantener la cohesión entre estos grupos. Entonces, eso sí, eso tal vez esta lecturita te ayudaría más para tener más claro la intención de por qué es importante este festival, cómo desde los tiempos en que se ha fundado a través de la llegada o instalación de la Asociación México-Japonesa en conjunto con las actividades de otros grupos que tú has mencionado bien, pues cómo se ha resignificado precisamente estos festivales a través de los tiempos para atraer más gente, y que esta misma gente que acude a estos festivales, pues sí, a lo mejor piensa, como tú bien estás cuestionando, pues que esto ha sido a través de los tiempos, pues igual, ¿no? Que ha permanecido así como una tradición, y no, claro que no, se han cambiado muchas cosas, se han manifestado nuevas actitudes para atraer a nuevos públicos, a públicos jóvenes, llevarlos a la cuestión de la educación justamente, a la cuestión cultural. Eso es muy agradable en este sentido, ¿no? Y que te permite también ampliar un poco sobre la idea del territorio y la interculturalidad. Esto es algo bastante importante. Y este detalle también, que es algo que supongo que tú lo tienes también ya claro, eso que se interpreta como la japoneidad o lo japonés. Eso se tiene que iniciar justamente tu trabajo explicando pues qué concepto cabría en términos oficiales para determinar estos conceptos, ¿no? ¿Qué respuestas habría para ello? ¿Cómo se ha interpretado? ¿Qué diferencias habría entre esta idea de lo japonés, lo oriental, frente a otras tantas ideas, ¿no? Y por qué al día de hoy pues sigue llamando mucho la atención en términos generales, comida, cultura, bueno, en cultura a grandes rasgos, ¿no? Es importantísimo, sobre todo, pues como dije, en la juventud. Ay. Y esta parte, sobre todo de los objetivos específicos, que yo me quedaría específicamente con el primero, que es que es el más llamativo, pienso yo, es eso: identificar la relación social, cultural y económica que los asistentes construyen en correlación con el territorio. Yo creo que ahí está justamente todo el nodo de tu trabajo. O sea, ya resolviendo este punto, pues el trabajo pues va a dar pauta a un excelente, pues no sé qué pretendas
exponer al final de todo esto, cómo lo pretendas sacar, no sé, tal vez como una presentación, algo que justamente exhibirás frente a la Asociación México-Japonesa como parte de su historia, no lo sé, o sea, yo creo que esto es para rescatar precisamente el trabajo y enfocarse en la difusión de esto para también explicarse muchas otras tantas ideas culturales, transformaciones en distintos ámbitos de la cotidianidad mexicana sobre todo. Bien, esto sería todo de mi parte, Tania. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la retroalimentación del doctor Evaristo Barcos. Hola Tania, pues un gusto haber revisado tu trabajo, sin duda algo muy, muy interesante. Te recomendaría que analizaras, que buscaras, ya hay ciertos documentos del caso de Acacoyagua, Chiapas. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de leer o visitar este lugar. Sin embargo, bueno, es un lugar donde entre 1900 y 1905 hubo migraciones japonesas. Entonces es súper común los apellidos como Enomoto, Matsumoto, Suzuki, Yoshimura. Entonces son de los apellidos más comunes. De hecho, pues hay gran representatividad japonesa en este lugar y en la Casa de la Cultura pues se busca la promoción de la lengua japonesa, llevan maestros de varios lugares y no recuerdo la fecha, ahí sí no sabré decirte si fue en 2016 o 2017, pero un embajador del emperador japonés vino a la festividad que se realiza sobre este festival japonés que se viene realizando a cabo pues todos los años, ya prácticamente creo que fue el 50 aniversario hace el año pasado. Entonces, bueno, este caso creo que puede servirte sobre todo esta lucha por la identidad de los descendientes japoneses, ¿no? Entonces, aquí, bueno, yéndonos a la cuestión de la temática, muy interesante tu proyecto. Aquí, cuando me hablas de lo que es la territorialidad simbólica y la cultura material, en este aspecto yo te recomendaría leer un trabajo ya muy famoso, que es Los no lugares, los espacios del anonimato de Mark Augy, que él habla aquí de un concepto, el cual es el lugar antropológico. Entonces menciona, ¿no?, cómo las manifestaciones, cómo hay ciertos espacios que, dependiendo de la acción que se realice en ellos, en este caso un festival, genera un dispositivo espacial que reúne y une al grupo. Entonces, como este tipo de eventos, tú hablas en tu trabajo que hay dos tipos de visitantes, ¿no? Entonces, cómo pues van personas de origen japonés, van personas que tienen afinidad a la cultura japonesa, que les agrada la cultura japonesa, y podríamos hasta meter a otra población, pero tal vez no sea de tu interés, el curioso que fue a asomarse, ¿no? Sin embargo, pues vamos viendo creo que este término de lo que es el lugar antropológico podría ayudarte, sobre todo para esta cuestión de la territorialidad. Me llamó mucho la atención en tu marco teórico los conceptos que estás utilizando de lo que es el espacio. En este punto, te sugeriría un concepto de Simmel, el cual es el término de límite. Y bueno, me voy a permitir leértelo por si te es de utilidad, pero aquí nos habla, ¿no?, de que el límite no es un hecho espacial con efectos sociológicos, sino un hecho sociológico con una forma espacial. Entonces creo que esta te puede apoyar, sobre todo porque pues estamos hablando de la Ciudad de México y cómo se está cobrando fuerza este tipo de manifestaciones debido a las migraciones, debido a la internacionalización de la cultura, pero bueno, ahora sí que la cultura siempre permanece, ¿no? Manfred Max Neff habla de esto, que si todo se derrumbara en el mundo, lo único que nos quedaría es la cultura. Y cuando vemos en este caso, pues a pesar de la distancia de las generaciones, el origen japonés sigue manifestándose y podríamos hablar de que existe este orgullo japonés. Solamente te comentaría algo,
sobre todo en la parte escrita, especificar la metodología, porque en la parte metodológica me hablas de realizar entrevistas semiestructuradas, posteriormente, bueno, de los dos tipos de poblaciones, y pues comprendo o entiendo que es un enfoque cualitativo, sin embargo, especificarme qué metodología vas a emplear. En este caso, como veo demasiado contacto directo, demasiado estar allí, demasiado estar frente a frente, pues creo que un método etnográfico o un corte cualitativo etnográfico podría serte de gran valía, sobre todo para la recuperación de información de primeras fuentes, ¿no? Que ese contacto directo y también, ¿por qué no decirlo? Que esas asoleadas también, pues, cobren forma a través de la recuperación de relatos. Entonces, Tania, de verdad, un tema muy padre, me llama mucho la atención y pues me gustaría leer la versión final. Espero te sirva lo que te comento y pues un gusto haberte escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias por la retroalimentación. Ahora vamos a continuar con la estudiante Fabiola Janet Peinado Rosas, que presentará su trabajo titulado Construcción del nacionalismo mexicano en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. La prensa escrita como vehículo ideológico. Adelante, por favor. No te escuchamos, Fabiola. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todas. Bien, vamos a... hubo un pequeño cambio dentro del título, que es el procesamiento del nivel popular y social del nacionalismo revolucionario en la década de los 40 en la prensa escrita como vehículo ideológico. ¿Vale? Bien, dentro de esto estoy planteando una introducción en donde planteo que el concepto del nacionalismo es cambiante conforme a la época en la que se vive y pocas veces logra tener un impacto duradero que cambie los cimientos de dichos pensamientos. En el caso mexicano, los diversos inventos o intentos por la búsqueda de un nacionalismo con identidad y persistencia emanado de la revolución tuvo varios intentos y también fracasos. Pero a partir de la incursión de México en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, bueno, que México entró en 1942, dicha situación dio un giro importante, ya que a partir de este momento la configuración del enemigo externo, representado por comunistas, asiáticos y alemanes, fue tomando fuerza en la memoria colectiva de la población, que se veía constantemente bombardeada tanto por discurso nacionalista emanado de la presidencia, como por las notas periodísticas que saturaban la prensa nacional, dando pie a la construcción donde, al ver los periódicos de la época, podemos ver el discurso nacionalista que hoy en día predominamos considerar como racista o xenofóbico. Esta inquietud ocurrió porque hoy en día pareciera que la política de algunos países en la forma en cómo construir identidades nacionales es a partir de la denostación de los contrarios o los extraños. La escandalización de la visibilidad de la construcción de los nacionalistas en el siglo XXI nos hace olvidar que la propia construcción del nacionalismo mexicano del siglo XX ha sido edificada a partir de las mismas premisas que en la actualidad nos asombran y extrañan. Si bien el episodio en el que se ha vivido un ferviente sentido nacionalista se dio durante la Segunda Guerra Mundial, también se visualizó el enemigo externo fuera y dentro del país, siendo la primera mitad del siglo
del siglo y en la década de los 40, una época sumamente violenta en la historia de México. ¿Vale? Bien, dentro de esto, a quien voy uno de los autores que tomo como referencia es a Benedict Anderson, que su trabajo es el más común cuando nosotros hablamos de nacionalismo. Es como lo más básico que podríamos encontrar. Vamos a ver que con él se pueden entender que los conflictos dentro de los países reflejan una profunda formulación de la imaginación en el Estado apenas tiene conciencia y sobre la cual tuvo y apenas tiene control muy exiguo. Bien, eso con la introducción, hipótesis y metodología. Por lo anterior se plantea como hipótesis la construcción del nacionalismo en el Estado mexicano en el siglo XX tiene como fundamento el programa de la Unidad Nacional, emprendido por Manuel Ávila Camacho con su marcado giro conservador basado en la construcción de un enemigo alejado pero siempre presente, en el comunista y en la defensa de la religión y en contra de los extranjeros. Esta fórmula nacionalista prevaleció durante las primeras décadas del siglo XX y se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos se ven reflejados por la persecución de funcionarios declarados socialistas como el propio Lázaro Cárdenas, así como la construcción de los funcionarios cardenistas, actos de violencia en contra de los extranjeros y opositores al sistema, la tradición y la religión en el reflejo de actos como la persecución, linchamientos o intentos de linchamiento, principalmente en comunistas, socialistas, protestantes, así como extranjeros de origen asiático y europeo. Bien, dentro de mi análisis y dentro de lo que he encontrado, por citar algunos ejemplos, es el caso del asesinato de un amigo y paisano, un español que iba a ser linchado por la muchedumbre enfurecida en la prensa del 1 de marzo de 1941. Eso se puede. También vamos a ver que en la prensa el 19 de octubre de 1944 hay una nota que tiene como título: "Por poco linchan a los vecinos de bravísimas refugiadas". Después, el 8 de diciembre de 1944, también en la prensa, iba a ser linchado un propagandista protestante en Guanajuato. Un ejemplo más es la prensa del 31 de marzo de 1945, donde se dice que se iba a linchar a propagandistas protestantes en el templo de Coyoacán, y así hay varios ejemplos, ¿vale? Es por ello que para sustentar esta hipótesis planteada haré uso de periódicos como La Prensa, que era más enfocada al sector popular, y El Universal, que es para un sector más clase media y clase alta, ¿vale? Pero no como fuentes de información, sino como objetos de estudio que me permitirán medir la forma en cómo se generaba o creaba un discurso de perspectiva bipolar entre buenos y malos, patriotas y traidores. El entrecruzamiento de dichos tabloides entre editoriales oposicionista y oficioso me permitirá analizar los contenidos y discrepancias, así como las similitudes en las etapas del proceso y búsqueda de la unidad nacional. Por lo anterior, concuerdo con como lo retoma la idea de Arturo de Ríos, en donde se plantea que el análisis periodístico se procede en un texto que parece de una prensa, pretende ser poco más que un medio de difundir una idea, pretende asimismo ser un hecho político que afecte y provoque a su vez otros hechos políticos. Aunado a los comentarios de la prensa, también buscaré estoy buscando algo de Manuel Ávila Camacho dentro del Archivo General de la Nación, ¿vale? En donde lo que me he encontrado son cartas dirigidas o hacia el presidente, porque recordemos que con Manuel Ávila Camacho se da esto del servicio militar
obligatorio. Hay algunas cartas de madres amas de casa que dicen que por favor no enlisten a sus hijos porque no hay otro proveedor en casa, que se necesita quien ayude en el campo, que no tienen más hijos y cosas así, ¿vale? Entonces, dentro de eso es lo que yo me he encontrado. Bien, como objetivos. Para contestar la hipótesis se planteo responder las siguientes preguntas. Si existe una relación entre los artículos periodísticos y la política de Estado. También busco saber qué actores o sectores intervinieron en la configuración y consolidación de mecanismos para la creación de un nacionalismo que tuvo su origen y consolidación en la Segunda Guerra Mundial. También quiero saber qué papel jugaron los organismos gubernamentales y cómo fueron orientadas las notas periodísticas. También si la nueva visión de la política exterior configuró nuevos aliados y enemigos en la sociedad mexicana, respondiéndolos a la necesidad de crear una identidad nacional post-revolucionaria y global, y a qué sectores iba dirigida esta información. También el proyecto busca realizar un estudio comparado desde el enfoque histórico del tiempo presente y la historia de la educación. Se habla mucho de que el periódico de alguna forma educaba a las personas que no habían estado tanto tiempo dentro de las escuelas. Vamos a ver que estos enfoques para hacer paralelos se entrecruzan. Por lo anterior, es indispensable tener un enfoque desde la historia del tiempo presente y una metodología trabajada desde hace varias décadas por autores como Peter Burke, Cristina Viano y Julio Aróstegui. Por citar algunos, han coincidido que el siglo XX se muestra como un periodo donde han dado varios rápidos y vertiginosos y acumulativos que difícilmente se pueden quedar presentes en la memoria de la población por mucho tiempo. Por ello, la realidad exige ser interpretada y revisada desde una visión histórica. ¿Sale? Bien, planteé un índice tentativo dentro de del proyecto que estoy elaborando, ¿vale? Primero sería ver el nacionalismo y la construcción conceptual, dar detalles del nacionalismo y un poco de antecedentes de México antes o durante la Revolución Mexicana. Después, en el segundo capítulo, ver la prensa y el Universal qué datos hablaban sobre el nacionalismo, ¿vale? Y en el capítulo 3, sobre haciendo otra vez análisis sobre la prensa y el Universal, y no sé si se pueda o logre terminar en el capítulo 4 ver un poco el nacionalismo que se está dando en el siglo XXI, que hoy en día lo que vemos es algo que tiene muchas similitudes hace 80 años aproximadamente, ¿vale? Bien, por último, dentro del marco teórico, vamos a ver que el nacionalismo es un concepto que ha ido adaptando y transformando a lo largo del tiempo de la sociedad que se encuentra. Tomo un poco de Eric Hobsbawm dentro de algunos textos en donde dice que se puede relacionar el aspecto positivo que dio la población al movimiento revolucionario, que fomenta un discurso positivo con la población, ¿vale? Y también para fijar el tiempo presente, la idea del nacionalismo y encauzada en el siglo XXI, es importante tomar en cuenta la visión de la monocultura del tiempo lineal, donde la historia tiene sentido y dirección únicos, pero va de la mano con el proceso de modernización, desarrollo y crecimiento y globalización. Por lo anterior, el estudio se realizará solamente con
prensa de la Ciudad de México, ya que no se le puede decir nacionalismo a un campesino que no ha visto nunca un mapa o colaborado dentro del censo y se tiene la noción de nacionalista. También se tomará en cuenta la economía de las temporalidades, en donde se establece que las sociedades están constituidas por diferentes tiempos, temporalidades y reglas. ¿A qué me refiero con esto? Muchos podemos decir, sí, somos nacionalistas y nos emanamos dentro de la retórica que nos da gobernación, pero muchas veces, como lo plantean varios compañeros que me he encontrado en estos 2 semestres, lo que diga gobernación no encaja directamente con lo que pasa dentro de las comunidades, ¿vale? Como es la Ciudad de México, en donde llega más directamente el discurso de gobernación, entonces está más arraigado o hecho más raíz el concepto de nacionalismo. Y eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con el doctor Carlos Gustavo Mejía Chávez. Muy buenas tardes otra vez, Fabiola, mucho gusto, buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, sí fue un cambio drástico, en efecto, el título en principio me parecía más llamativo esa construcción del nacionalismo mexicano. De por sí, repito, ¿no? Este comentario no demerita para nada tu trabajo, solamente ese detalle que sí me llamaba mucho más la atención, la construcción del nacionalismo mexicano en el siglo XX, tenía más precisión. Y bueno, en sí el texto, pues el proyecto, pues es fascinante, ¿no? Es un aspecto que siempre llama la atención, en efecto, considerando ciertos aspectos que actualmente se viven con sus respectivas limitaciones o cuestionamientos a lo que es el nacionalismo de los mexicanos, ¿no? En momentos tan críticos en los que siempre va a haber un enemigo, ¿no? Y esto también va de la mano de cómo se construye un enemigo, cómo a partir de ciertos sectores, ciertos contextos, ciertos discursos construyen la figura del enemigo, y ese enemigo pues no necesariamente tiene que ser el enemigo interno, sino propiamente aquel que, como bien mencionaste en algún momento, no quiere formar parte de esa nación, que se abstrae completamente de ello, pues haciendo cosas completamente distintas a las que se pretende justamente este proyecto. Bueno, es bastante interesante, ciertamente, el estudio de la prensa, que es lo que también a mí me fascina. Yo he trabajado en muchos aspectos, la prensa, sobre todo la prensa novohispana, la prensa en el México decimonónico y en el siglo XX. A propósito de lo que hablabas, pues también me he enfocado yo en la cuestión de México 68, la construcción de un enemigo extranjero, visto en la perspectiva de la construcción del estudiante también imaginado, ¿no? Y bueno, justamente eso es lo más llamativo de tu trabajo, entre otras cosas. Esto que a mí me interesa es qué fuentes utilizarás. Bueno, ya nos dijiste que el Universal, la prensa, pero ¿por qué esos específicamente, no? ¿Por qué tal vez no el Heraldo? ¿Qué otros medios impresos populares están en auge en esos momentos? Pensar tal vez en otros soportes tales como la misma radio, cuando se trata de una cuestión tan importante en esa época. Bueno, pues la radio también tiene una función muy, muy elemental, que es justamente la de llegar a todo el público y pues dar pauta a eso que no puede tal vez ser la prensa, porque pues sí, evidentemente hablamos también de un público que tal vez no sabe leer ni escribir, pero la radio también tiene una función propagandística en estos periodos, pues que es muy importante y que valdría la pena retomarlo, a propósito de que vas a estudiar los expedientes que se encuentran en el AGN relativos a la época de
de Ávila Camacho, que la correspondencia es fascinante, ¿no? Yo estudié la de Gustavo Díaz Ordaz justamente, y es fascinante lo que te encuentras, es una veta de oro, todas las correspondencias a los presidentes, se encuentran maravillas, joyas, y eso que tú mencionas es fabuloso. Entonces, justamente buscar también, pues la propaganda que se va a encontrar plasmada evidentemente en los diarios, a través de caricaturas, a través de grabados, a través de los mensajes, a través de los mismos mensajes presidenciales, pues ahí está presente la figura del nacionalismo, ¿no? Cómo se está construyendo, cómo se adapta, cómo se readapta a las situaciones, cómo construye a un enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo repito eso es muy importante. Y esta cuestión también que repito que sería prudente que la tomas en cuenta, pues sí, en efecto, no te equivocas al decir que la cuestión de la Revolución Mexicana, pues construye un nuevo modelo que pretende educar al pueblo, enfocarse a través de una nueva perspectiva del gobierno que está en ese momento, un gobierno postrevolucionario que también se está adaptando y que el enemigo está cambiando. El antes era amigo, que son grupos, pues los mismos grupos políticos, pues se convierten en enemigos, posteriormente serán aliados, etcétera, etcétera, pero eso es importantísimo, ¿no? También la cuestión de la cultura, cómo construye este nacionalismo, como la cultura anterior a esta época, a la época que tú estudias, a la de la Segunda Guerra Mundial, la cultura, sobre todo pensemos en el ámbito artístico, pictórico, el muralismo, pues ha construido este imaginario del México que al día de hoy pues sigue perviviendo, ¿no? La figura justamente del México nacionalista. Bueno, en otros ámbitos, pues se rescatan algunas cosas. Hay un detalle importante en tu proyecto que a mí me pareció pues prudente. Creo que el objetivo lo pusiste detrás de, bueno, luego de la hipótesis y la metodología, entonces eso hacía confuso un poco el aspecto. Entonces yo creo que el objetivo pues lo debes de poner primero, ¿no? Te iba a preguntar, volviendo al punto, porque aquí lo pones, ¿no? ¿Qué hay con la información del acervo de Manuel Ávila Camacho? Pero te iba a preguntar qué había, pero bueno, lo dejaste ya muy en claro, y repito, hay que aprovechar esas fuentes, las cartas, la correspondencia privada a los presidentes son una joya que al día de hoy sigue sin trabajarse, y en serio que se pueden encontrar cosas fabulosas. Ya casi termino, déjame revisar bien. Respecto a tu índice, eso me parece también importante, y a las preguntas que te hacías sobre hacer un cuarto capítulo, no. Yo te sugeriría que de entrada, es una sugerencia, repito, ¿no? Es solo para que lo consideres, pero a mí me bastaría esta investigación con 2 capítulos justamente, que el capítulo 3 lo anexaras al capítulo 2 y que tus conclusiones estuvieran justamente explicaras esta idea que precisabas del nacionalismo del siglo XXI, ¿no? Que justamente ahí termines explicando, bueno, pues miren, aquí tenemos cómo al día de hoy se ha construido una nueva idea de nacionalismo que también va en conjunto, repito, con el nuevo gobierno que tenemos, ¿no? No es lo mismo la idea nacionalista que tuvieron los gobiernos panistas frente a la idea que tiene el gobierno ahorita de Morena, pero es importante también, repito, que te enfoques en este punto de la construcción de un enemigo, ¿no? Y de cómo ese enemigo al día de hoy, como bien lo menciona, sigue perviviendo y va transformándose o va readaptándose, definiendo los contextos. Pensemos en un caso, si habláramos de los enemigos en sí del mexicano, pues en efecto, debido a la tradición católica que permea en la mayor parte del ámbito cultural mexicano, pues bueno, el enemigo pues no es propiamente claro, pues el yanqui, el estadounidense, pues los masones, que sigue habiendo un discurso bien particular posterior justamente a la que se afianzó mucho posterior a la guerra cristera, de los masones, bueno, la Constitución del 7 y la guerra cristera, los masones, los comunistas, y pues actualmente pues ya son en cualquiera de los bandos, pues el chairo y el derechairo, ¿no? Que lamentablemente pues se usan esos términos para denostar a personas que tienen diversas formas de pensar, pero que se mantienen esa idea en algunos discursos políticos, ¿no? Para plantear la idea del nacionalismo. Es que tú no puedes ser nacionalista ni patriota, que son dos conceptos totalmente distintos, pero que suelen confundirse. En la política suelen utilizarlos como similares. Tú no eres patriota ni nacionalista pues porque estás actuando de esta manera, estás haciendo esto, y más en un momento tan
terrible y difícil para nosotros como es el que tenemos también con las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Que habrá quienes apoyan pues al gobierno de Estados Unidos y habrá otros que pues definitivamente pues también están en contra de ello. Pero bueno, solamente eso para plantear esta idea, te repito, pues felicidades por este proyecto, ojalá salga avante y te permita para posterior trabajo pues generar dar una continuidad a él o de lo que encuentres, de las evidencias que encuentres, pues puedas sacar un nuevo proyecto. Pero este tipo de proyectos son siempre bien recibidos porque nos hablan de momentos específicos que pues pueden reflejar lo que actualmente es la sociedad mexicana en muchos aspectos. Entonces, pues también el enfoque, repito, a la prensa, al periódico, pues es muy importante. Te recomendaría que checaras algunos libros que se han sacado sobre el Instituto Mora, que publica muchos libros sobre la prensa. Hay uno que es La prensa y la derecha mexicana, que trata justamente en cierto modo cronológicamente, a estos aspectos de la construcción de las ideologías nacionalistas que, repito, permean desde un ámbito completamente conservador. Pues bueno, yo te recomendaría que buscaras algo de ahí y pues que sí, a darle el archivo y a los periódicos, que es fascinante. Cuando te encuentres y revises bien la prensa, te das cuenta que hay mucho por hacer y ojalá haya oportunidad de que tú y otros compañeros pues también aprovechen esas vetas que nos deja para la historia. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar, por favor, con la retroalimentación del doctor Evaristo. Fabiola, un gusto haber leído tu trabajo y sobre todo pues ya conocerlo más a profundidad ahora que lo has expuesto. Pues bueno, yo seré breve solamente para comentarte que podría ser de utilidad, o no sé si ya está dentro del trabajo, pero podría nutrirlo de buena manera, una contextualización, sobre todo pues a nivel latinoamericano y tal vez de otras latitudes, en el cual pues también en este periodo hubo un momento en el que se consolidaron o se patrocinaron las dictaduras, ¿no? Muchas de ellas de forma paralela y muchas de ellas de forma subsecuente, pero de forma subsecuente inmediata, ¿no? Entonces, como esta cuestión del nacionalismo, pues también va vinculado a este tipo de acontecimientos. Ahora bien, puntualizaste muy, muy claramente esta parte de Arturo de Ríos. En este sentido, creo que podría también serte de utilidad Walter Benjamin en un texto que se llama El autor como productor, y cómo, bueno, cada autor también responde a ciertos intereses, sean propios o sean intereses hegemónicos. Entonces, quizá eso pudiera irte ayudando. En cuanto al análisis que propones, pues creo que estás haciendo un esfuerzo hermenéutico, pero no está enunciado. Entonces, quizá el enunciar lo que se está llegando a este análisis, a este nivel de análisis profundo, podría ser algo muy, muy adecuado para el trabajo. Así te recomiendo esta cuestión de Paul Ricoeur, sobre todo en la lectura del tiempo pasado, que Paul Ricoeur en este texto plantea cómo debe comprenderse el pasado, dependiendo de quién haya escrito el pasado, de quién estén respondiendo estos escritos sobre lo que sucedió. Entonces, bueno, aquí te comento algo de la triple mímesis, que nos habla, ¿no? Todo lo que cae en el tiempo se puede narrar. A la que se ve, todo lo que se vive, se narra, se desenvuelve en el tiempo. Entonces, bueno, creo que esto nos habla de un agente narrativo, y creo que cuando tú estás analizando toda esta cuestión escrita, aparte de estar haciendo este ejercicio hermenéutico, también estás tratando, ¿no?, esta cuestión de la triple mímesis que está planteada por Paul Ricoeur. Entonces te planteo esta cuestión, la parte de la mímesis de Ricoeur y lo que sería el ejercicio narrativo del mismo pensador, porque creo que ahí está lo que te mencionaba anteriormente, la parte del ejercicio hermenéutico. Pues un trabajo muy, muy, muy interesante, muy acertado, y sobre todo, bueno, que llama mucho la atención, prácticamente ya que vamos a hacer
ya vamos para el siglo de ese momento, ¿no? Entonces algo verdaderamente importante. Pues muchas gracias, Fabiola, un gusto haber conocido tu trabajo. Gracias a todos los ponentes el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Ahora cedo la palabra a la doctora Lugis Ortibrán Martínez, quien es directora de investigación y posgrado. Muchas gracias, Yolanda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gusto estar presente en este último día del coloquio y bueno, pues quiero comentarles que pues hoy cierra el 8º coloquio de investigación, un espacio que ha reunido a estudiantes y a comentaristas de la comunidad del posgrado con el propósito de compartir, reflexionar y construir un conocimiento colectivo. Durante esta semana hemos escuchado muchos proyectos de investigación innovadores, análisis profundos y miradas críticas que dan cuenta del compromiso académico y social que caracteriza a nuestra comunidad universitaria. Cada trabajo presentado no solo refleja el rigor metodológico y la pasión por el conocimiento, sino también la responsabilidad de contribuir a la transformación de nuestra sociedad. La investigación es una herramienta fundamental para generar conocimiento, cuestionar las realidades existentes y proponer soluciones a los problemas sociales, culturales y ambientales de nuestra sociedad. Quiero agradecer profundamente a quienes organizaron este espacio, a todas las personas ponentes, comentaristas, moderadoras y a los integrantes de la Dirección de Investigación y Posgrado, principalmente a la doctora Mireya Ramírez Ballesteros, que es la subdirectora de investigación, quien coordinó la organización de este coloquio en conjunto con el maestro Ciel Adame y a toda la comunidad que hizo posible este coloquio. Sigamos fortaleciendo el diálogo, el pensamiento crítico, porque solo así lograremos avanzar hacia una sociedad más equitativa, plural y sostenible. Finalmente, deseo comentar que en este coloquio se presentaron 450 estudiantes en 113 mesas de trabajo que fueron retroalimentadas por 123 comentaristas. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes y pues ya llegando al final de este coloquio, quiero decir que los invitamos para seguir colaborando con el posgrado. Seguirá habiendo más coloquios, cada semestre tendremos esta actividad súper importante. Y de nuevo, gracias a todas y a todos. Y bueno, siendo las 5:18 de 4 de julio del 2025, doy por clausurado el 8º coloquio de investigación. Enhorabuena por los logros alcanzados y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.